Dios te bendiga. ¿Cómo estás, Eliezer? Eh, Gracias. Todos muy bien, gracias a Dios, en esta noche para compartir con todos nuestros hermanos, ¿no? Qué bueno verte, Pastor Jorge. Es una bendición tenerte con nosotros en esta noche. Sepa que de veras nos alegra, sabe que estás acá. Y bueno, sin más preámbulos, ¿quién es Jorge Viera? Entonces, mi nombre es Jorge Santiago Vera. Mira, Mira, Jorge Santiago, Jorge Santiago. Jorge Santiago Vera. Yo soy argentino, viví gran parte de mi vida en un lugar llamado Corrientes, en una ciudad específicamente que se llama Ituzaingó. De ahí el Ajá. Señor me trajo hace 21 años aquí a Brasil. Viví 10 años en San Paulo y ahora hace 11 años que estoy al sur de Brasil, en una ciudad que se llama Pato Branco, una ciudad Wow. maravillosa aquí en el sur de Brasil, y es muy lindo este lugar a donde el Señor nos ha traído a servir en este tiempo. Y soy casado, sí, soy casado, tengo un hijo de 4 años Wow. y sí, tiene 4 años, mi hijo se llama Nahuel, y vivimos en este lugar y trabajamos para el Señor y estamos desenvolviendo el ministerio. Qué bueno, Jorge, ¿qué fue lo que te llevó y llegar hasta Brasil? Porque naciste en Argentina. Bueno, cuéntanos un poco cómo fue tu infancia, quién es Jorge, ¿verdad? Santiago Vera, y quién es este pastor y cuál es su trasfondo. Y también por qué te fuiste hasta Brasil. Entonces, esto es algo que realmente, esto es para contarlo, es un testimonio mismo. Un Eh, testimonio. yo, yo, vine, yo vine aquí a Brasil en un final de año, en unas épocas como estas que vamos a entrar ahora. Vine en el 2001 y vos sabés que yo vine a verle a mi mamá que estaba en San Pablo, y pasó un estallido social en Argentina en el 2001 que muchos deben conocer que lo que sucedió ahí. Me quedé aquí en Brasil, porque no podíamos volver porque cerraron las fronteras, como ahora en esta época que hubo todo esto de las Oh, pandemias. sí. Y entonces no pudimos volver para Argentina porque cerraron las fronteras, hubo todos esos problemas. Entonces ahí me quedé aquí en Brasil. Pero Dios tenía un plan y Dios tenía un proyecto. Entonces ahí teníamos, vamos a decir, yo tenía toda mi vida en Argentina, vida ministerial, todo, estaba comenzando a hacer cosas musicales, estaba comenzando a desenvolver, y de repente me vengo a Brasil y no puedo volver para casa. Es Entonces, increíble esta historia, es no, increíble. es increíble. Y un día yo estaba trabajando, para eso ya me envolví con una iglesia en San Pablo, una iglesia Asamblea de Dios de Buen Retiro se llamaba, y trabajábamos con inmigrantes, trabajábamos con bolivianos, paraguayos, eh, peruanos, y vos sabés qué increíble, porque el Señor como que Él me hizo una invitación, me dijo: hijo, si te quedas, te voy a bendecir, y si te vas, también te voy a bendecir, porque eres mi hijo. Entonces yo agarré y le dije al Señor: no, me voy a quedar, Señor, porque yo vi la necesidad, y vi la necesidad que estas personas tenían, y por eso me quedé aquí en Brasil. Eh, Tuve una infancia en Argentina muy linda, maravillosa. Conocimos al Señor desde que éramos niños, servimos en nuestra iglesia en Argentina. No me puedo quejar de muchas cosas, porque así, Argentina siempre tuvo su lado, como muchos de nuestros países, de pasar tiempos malos económicos, ¿no? Lamentablemente, pero eh, Dios nos sustentó siempre, Dios nos bendijo, y siempre estuvimos en el camino del Señor a partir de que lo conocimos. Y eso nos sustentó también, ¿no? Tener una fe, caminar en el Señor, creer, y hoy hemos visto los milagros que Él ha hecho en nuestra vida. Y lógicamente, el Señor nos dio palabras de que en algún momento nosotros dejaríamos nuestra tierra y nos seguíamos. Por lo menos yo tenía una palabra así, pero sucedió de una forma muy Inesperada, fuerte, exactamente, inesperada. inesperada. No, no No era esperaba que como, sucediera. exactamente, no lo planeé, pero el Pero Señor sí lo tenía planeado. sí, señor. Era como José, que de pronto sus hermanos lo venden y de un día para otro José está en Egipto. Exactamente, Algo radical que radical. transpone el ambiente de un día a otro. Eso produce un efecto fuerte a nivel de conciencia cerebral, ¿verdad? Es algo que nos hace estremecernos porque tenemos una vida hecha en un lugar, vamos a otro de vacaciones o solamente simplemente a trabajar o a hacer algo y de pronto todo se cierra. Bueno, Señor,
tiene que ser tú, inevitablemente. Qué bueno, Sí, Jorge. fíjate que cómo son estas cosas, ¿no es cierto? Cuando el Señor tiene un plan, cuando Él tiene un propósito, Él te va llevando hacia eso, ¿no es cierto? Sí, Claro Señor. que tú tienes que tener el discernimiento y como dijiste, emocionalmente también a veces no estamos preparados para esos cambios radicales, pero cuando creemos en el Señor, creemos de que hay un propósito, creemos también de que hay una palabra sobre nosotros de naciones, eso aceptás muy bien, y vamos a decir así, hay ciertas cosas que te duelen, como dejar tu casa, amigos, quién sabe, los mismos hermanos, amigos de la Tu iglesia, pueblo, tu, tu tu cultura pueblo, también. exactamente, tu Es difícil. cultura, Es difícil. otro idioma, y portugués es un idioma muy difícil como el español, con muchos verbos para escribir, tienen muchas reglas, entonces es algo que no lo Loco. esperás. Es algo loco, es algo muy loco, ¿no? Pero, Una pero, cultura muy linda, pero pero ¿qué pasa, Jorge? ¿Qué pasa, Jorge? Que uno tiene que aprender entonces a soltar ese pasado. Dejar ir el pasado y ubicarse en el presente. Porque muchas veces nosotros estamos acariciando tanto el pasado que no disfrutamos el propósito de Dios para el aquí y el ahora. Y eso trae consecuencias muy dramáticas en nuestra vida para la proyección futura. Porque si tú no te atreves a dejar tu pasado, a dejar fluir tu pasado, a soltar tu pasado y a decir, bueno, en tiempo y espacio me ubico, Dios, ¿qué tú quieres? Es un cambio radical para cualquier persona, de sí, veras, es algo fuerte, pero con Dios todo es posible si yo les creo. todo es posible. Y eso fue lo que sucedió con el pastor Jorge Vera. Una impresionante historia de un emigrante que salió de un día cualquiera de su país y nunca más retornó. Y no Alabado retorné sea el acá. Señor. Hace 21 Ajá. años. Hace 21 años que te fuiste y nunca más has ido. Volví así para las vacaciones o para lo que dice para las fiestas, Pero pero solamente eso. solamente para eso. Entonces, ¿hubo alguna experiencia ahí en tu niñez? Porque, bueno, según escuché, naciste en la iglesia o tuviste un encuentro con Dios bien joven, tal vez en tu niñez. ¿Algo pasó? ¿Tuviste alguna experiencia que te marcó en un antes y un después? ¿Pasó algo en tu vida en esa transición del conocimiento de Jesús? Sí, porque nosotros veníamos de una familia que no éramos cristianos, y Mm, yo era chiquito, y hubo, sí, hubo un impacto. Yo era un niño y mis padres y mi abuela me llevaron, ¿no es cierto?, con mi hermano a una campaña evangélica. Entonces vamos a una campaña y el Señor hace un gran milagro, mi mamá hace un milagro, mi abuela hace un milagro, mi papá, y eso nos llevó a abrazar la fe. Y ahí comienza nuestra historia interesante. con el Señor. Eh, y mi historia particular, claro, eso fue algo familiar, el Señor llegó a nuestra familia, pero cada uno de nosotros tenemos un encuentro un día, ¿no es cierto? Sí, Ese encuentro que te marcó y que vos dijiste, no, esto fue una marca a fuego, ¿no es cierto? Eh, yo tuve, claro, como todo el mundo, un encuentro con el Señor, pero ese encuentro fue mucho, mucho después. Y yo ya servía al Señor, porque nosotros, cuando yo cuento esto, muchos se ríen, ¿no es cierto? Nosotros tocábamos la guitarra cuando teníamos 9 años en la iglesia. wow. Éramos muy niños. En las actividades de nuestro pueblo, de nuestra iglesia, nosotros comenzamos a tocar y comenzamos a crecer. Pero yo tuve un encuentro con el Señor personal, a los 16 años, donde yo dije, Señor, mira, yo te voy a servir hasta morir. O sea, fue mi decisión. Le dije al Señor, yo te voy a servir y Wow. eso es lo que yo quiero para mí. Y a partir de ahí todas las cosas comenzaron a cambiar nuevamente. Entonces, pero fue a través de su palabra también, porque siempre me gustó leer y conocerlo al Señor. Eso es ¿Hubo algún fundamental. versículo bíblico, alguna palabra que te tocó en ese momento, algo, algún rema de Dios para esa decisión de decir, te sirvo hasta la muerte? Sí, yo tengo mi versículo lema. Yo digo que Dios escribió un versículo para mí y me lo regaló. ¿Puedes compartirlo? Sí, segunda de Timoteo, capítulo 2, Wow. versículos 3 y 4 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de alcanzar a aquel que lo Sí, llamó por soldado. Señor. Es, Poderoso ese, versículo. yo digo, ese versículo es mío, el Señor lo escribió para mí. Marcó tu, Y me tu historia. marcó mi historia hasta hoy, tengo 48 años.
Wow, pero luce muy joven, Pastor Jorge, luce muy joven, de verdad que sí, tienes un niño bien pequeño de 4 años, así que Sí. ya tú sabes. Eh, entonces, Pastor Jorge, estás ahora trabajando en Brasil, cuéntanos qué iglesia tienes, qué proyecto tienes como pastor. ¿Eres un músico que liderea algún ministerio de adoración en la iglesia? ¿Eres algún pastor de música o eres pastor de una iglesia que tiene, porque creo que escuchaba que tienes varios grupos de adoración Bueno, en la te iglesia? voy a comentar cómo que funciona. Ya. Yo pertenezco a una iglesia que se llama Comunidad de Cristiana Vida para los Povos aquí. Comunidad Oh, Cristiana Vida para los Pueblos. Es el ah, nombre de la iglesia. sí, Entonces, yo trabajo en una parte, eh, vamos a decir, yo vine a este lugar para trabajar en una casa de oración, ya. como músico, como adorador, como intercesor, yo vine a trabajar en ese lugar. El Señor me trajo. Es que yo me quedé muchos años como misionero, como pastor en San Pablo. Ya. Entonces ahí yo estaba muy mal por causa de tantos años y necesitaba un aire. Yo necesitaba un aire, Un un cambio. cambio rotundo. Entonces ahí, aparte que yo en ese momento, en esos tiempos, cuando estaba en San Pablo, yo tuve que elegir entre servir a la gente o mi carrera musical, y yo elegí servir a la gente. ¿Por qué? Entonces, ahí cuando vine para aquí, para el sur, a esta iglesia donde yo hoy pertenezco, ¿no es cierto?, a la iglesia, me fui a trabajar a una casa de oración. Y Dios me voló la cabeza, porque comencé a entender cosas que yo jamás había visto de esas ópticas, la adoración, la Claro, intercesión. claro, porque Y estabas, según usted, estabas haciendo algo, estabas sirviéndole a la gente, agradándole a la gente. exacto, Ahora, ¿por qué decidiste servir a la gente, agradar a la gente? porque yo vi que la necesidad de estas personas, que necesitaban a Cristo. Entonces, por eso fue que yo me fui hacia ese lado, Te consumiste trabajando para la gente. ayudando a las personas, hablándoles de Jesús, orando por ellas, de ellos. Hacía la música, pero no era el foco principal porque yo era el líder de ese lugar. ¿Eh? Entonces, trabajamos con mi mamá, con algunos de mis hermanos ahí un poco y nosotros fuimos full time, full time. Entonces, ¿qué pasó ahí? Yo necesitaba descansar un poco. Yo hoy me doy cuenta que necesitaba un aire y el Señor me sacó de ese lugar, pero me sacó a un lugar donde hizo surgir nuevamente la música que estaba dentro mío. ¿Entiendes? Entonces en esta casa de oración comencé a trabajar, a aprender, a leer. Yo digo que en los últimos años, en los últimos 10, 11 años, he leído más de lo que todo he leído, todo lo que ya leí en mi vida. Wow, He aprendido más de Cristo, de toda mi vida de cristiano. Estar en ese lugar fue algo maravilloso. Entonces, hoy yo desenvuelvo un proyecto que el Señor nos entregó a nosotros, que se llama Vida de Precursor. ya. Entonces, este proyecto es de alcance global. Nosotros queremos alcanzar mínimo 500.000 personas en 5 años. Comenzamos en 2019, pero nos paró la pandemia. Wow. Ahora vamos a retomar a partir del día 1, vamos a arrancar con toda la fuerza. Y Primero de enero. a partir del 1 de enero arrancamos con toda la fuerza. Ya lo estamos haciendo. Y voy a acelerar porque te quiero contar algo muy interesante. Ok. Entonces, Vida de Precursor es un proyecto que nosotros queremos llevar enseñanza, fundamentación bíblica a la gente, que aprenda a leer la palabra del Señor, a escudriñar las escrituras, porque es algo que se ha perdido. Se ha perdido el ministerio de Pablo, el maestro plantador de iglesia que tenía unción y que moría por una causa. ¿Comprendes? Entonces, en 5 años nosotros queremos alcanzar, si el Señor nos permite, 65 naciones. Wow. Ese es nuestro Ese proyecto. es el propósito. Ese es el propósito de Vida de Precursor. Nosotros tenemos una página en portugués, tenemos nuestros canales en YouTube, tenemos un Instagram, trabajamos con redes sociales, full time. Y Wow. precisamente hoy estábamos cerrando nuestro primer videoclip de música. ¿Eh? De repente ahí ya va a estar tocando un pedacito de la música, creo que van a poner, no sé si van a poner. Es prácticamente, está todo en exclusiva, te estamos dando una exclusiva para vos mismo. Qué Porque bueno, esto, qué bueno. es más, muchísima gente ni lo saben, ni mi familia. Wow. Es un videoclip que Pues refleja el trabajo de la visión que estás haciendo. ¿O es un videoclip? exactamente.
Ya. La música se llama La Puerta, ¿no? La música se llama La Puerta. Es música tuya? Es mía, es mía, es mía, Ya. es mía. Tú eres cantautor, Jorge, es decir, Soy cantautor, sí. Yo escribo música y canto mi propia música. descubriste el Ajá. don de componer también de joven, de adolescente, me Sí, imagino, sí, cuando sí. estaba Yo con la de guitarra. joven. Ajá, de joven yo compongo música. Pero Ah, qué ahora bueno. vamos a decir, recién es como que el Señor está abriendo unas puertas mucho más grandes de las que yo imaginaba. Imagínate, estoy hablando con vos que estás en Miami. Sí, señor. Hace a las 20 horas estoy hablando con una hermana de Ushuaia en Argentina. Entonces, se está extendiendo hasta lo que va de esta fecha. En estos últimos tiempos he tenido varias agendas que, porque volvió ahora, ¿no es cierto? Comenzamos otra vez a activar y tenemos unas agendas hasta marzo del año que viene ahora. Un proyecto a nivel global de un humilde hombre de Argentina que se queda en Brasil producto de diríamos, de un fortuito viaje y que a partir de ahí queda atrapado dentro de este gran y hermoso país. En las fronteras hacia Argentina se cierra y las puertas también se cierran para Argentina, pero se abrieron las puertas para Brasil porque Dios tenía un propósito poderoso con Jorge Santiago Vera. Y es el hombre que tenemos hoy con nosotros en este momento, el pastor Jorge Santiago, un hombre de Dios que está promoviendo una visión de adoración y alabanza, ¿verdad? Y un proyecto poderoso que hoy está lanzando su videoclip de promoción de ese proyecto. Qué bueno, Jorge, qué bueno que estás contando esta poderosa experiencia. Nos quedamos en... Entonces, te estaba comentando de que, o sea, Dios cuando vos tenés un propósito, Dios Sí, te va a señor. llevar a alcanzar ese propósito, pero vos Yo tenés que creo, tener, yo eh, creo. yo digo que ya encontré mi propósito, veo a mucha gente que está corriendo atrás de buscar su propósito, pero no se da cuenta de que su llamado y su propósito ya está con ellos, y que ellos la única cosa que tienen que hacer es activarlo, y a través de eso va a surgir un ministerio, Yo también pienso, Pastor Jorge, que uno tiene que ajá, abrir el corazón hacia el propósito, porque lo tenemos delante, pero muchas veces tenemos los ojos de lado, ¿verdad? Estamos tan atareados, tan afanados, o estamos tan ensimismados en nuestros propios proyectos, que nos olvidamos que tenemos delante un proyecto de Dios, pero no lo podemos ver. Entonces, Dios necesita, es decir, necesitamos nosotros decirle, Dios, abre mis ojos para ver tus maravillas y para poder saber qué hacer, porque nos pasa la vida, hermanos y hermanas, nos pasa la vida sin saber qué hacer. Trabajamos, dormimos, consumimos, viajamos, paseamos, gastamos y al final morimos, envejecemos. Y cuando llega el final de tu vida y mires para atrás y pases revista, ¿qué pasó? ¿Qué pasó importante? Tu vida fue una mera rutina. Todos los días te levantaste, trabajaste, comiste, dormiste, te levantaste y así sucesivamente hasta el fin de tus días. Y la pregunta, ¿y Dios dónde estaba? ¿Qué le diste al Señor? Y esto se trata de lo que estamos hablando con el pastor Jorge, de eso se trata, de propósito. Tienes un propósito delante de ti en este momento, un propósito poderoso, pero exactamente. tienes que aprender a descubrirlo. Yo creo que todo el mundo tiene un propósito Sí, y que Señor, el Señor yo lo ya creo. le ha dado, tiene todo un llamado, todo. La Biblia dice que muchos son los llamados, o sea, quiere decir que Y todos son pocos, llamados. sí, Señor. Sí, porque otra cosa, si vamos a leer los textos originales, dice que todos tienen un llamado, todos tienen un llamado. Entonces todos tenemos un propósito. Ahora, obedecerlo es otro tema. Sí, Señor. Tú quieres envolverte en algo para Dios, Él va a abrir todas las puertas y Él te va a hacer comprender. Yo siempre pongo como ejemplo, quién sabe, hay gente que está buscando su llamado haciendo cosas que el Señor no los llamó a hacer, y quién sabe el arte de Él. Voy a poner un ejemplo así simple, hipotético, hacer pan. Quién sabe, tienes un don para fabricar un pan, y quién sabe, haces un pan, una torta o algo así, y se lo das a un vecino, y ese era tu verdadero propósito. Algo que te gusta, algo que sabes desenvolverlo, lo haces bien. Y ¿sabes qué? Quién sabe no es una gran plataforma, no es nada de lo que vos te imaginabas,
pero vas a alcanzar a muchísimas personas. Y plenitud en lo que haces. Claro, Es cierto, mis hermanos, porque a veces nos encasillamos en lo que nos gusta hacer, pero también se nos olvida el propósito de Dios. Entonces, tú tienes que saber exactamente. discernir a qué Dios te llamó en la vida, porque a veces estás ocupando lugares que no te ha dado el Señor y lo que te estás haciendo es desgastando. Te estás desgastando literalmente, ¿verdad? Y no estás cumpliendo tu propósito. Ok, vas al cielo, vas a la presencia del Señor, porque Dios al final tiene misericordia, ¿verdad? De nosotros y no quiere que nadie se pierda. Pero desmembraste tu vida, tu propósito se desintegró porque estabas concentrado en lo que tú querías y no en lo que quería el Señor. Exactamente. Yo por eso digo en estos días, estos son días muy especiales, Eliezer, ¿sabes? Muy Porque especial. son días que, como el otro día estábamos conversando, eh, son días donde tenemos que tener calma. Yo lo creo. Hay muchas voces hablando y nosotros tenemos que tener calma y tenemos que ir a ese lugar a donde el Señor quiere llevarnos. El Señor quiere llevarnos a un lugar donde nosotros podamos tener una conversación. Muchos hablan de intimidad, pero ¿de qué se trata toda esta intimidad en este tiempo? Se trata de ir a ese lugar a donde el Señor quiere conversar con nosotros, quiere pasarnos lo que Él está haciendo en este mundo, quiere darnos esa visión global de todo, para que nosotros podamos entender nuestro propósito y nuestro llamado mucho mejor. Él quiere ampliar eso en nuestra vida. Por eso es que, como dice en Isaías 56:7, Dios quiere llevarnos a un lugar de perpetuo diálogo, conversar con Él y Él pueda revelar su corazón a nosotros. Wow, eso es De eso tremendo. se trata, de eso. Fíjese si el paradigma del Antiguo Testamento, cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, Exactamente, él dejaba que la presencia de Jehová le ministrara. Era un lugar donde él estaba en total tranquilidad, esperando la palabra de Dios, esperando exacto. el susurro de Dios. Y muchas veces vamos a la presencia de Dios y lo que estamos haciendo es un verdadero monólogo. Hablamos y hablamos y la presencia de Dios es más que eso. La Es presencia mucho de Dios más. es entrar a ese lugar secreto, a esa cámara secreta, a ese lugar de reposo y meditar y dejar que el Espíritu Santo sople con su voz y hable a nuestro espíritu. Pero como estábamos hablando, estamos tan aturdidos que estamos en el lugar santísimo y desaprovechamos esa presencia con nuestro quebranto, con nuestras quejas. No le permitimos al Señor que nos hable. Son tiempos de meditar, hermanos y hermanas, son tiempos de observar, de escuchar, de abrir los oídos espirituales, porque hay tantas multas en este momento, hay tantas voces, y a veces no apreciamos cuál es la voz del Señor. ¿Por qué? Porque nos falta la cámara secreta, el lugar de refugio, el lugar de reposo, donde solo estamos el Señor y yo, y donde yo le permito a Él hablar a mi corazón. Así que Eso qué es verdad. bueno, Jorge. ¿Sí? Eh, creo profundamente que se levanta una generación que, así como Samuel, van a dormir al lado del arca, Sí, van a Señor. estar al lado de la presencia del Señor Yo quiero eso, yo y, quiero eso. y va a ser una generación. El Señor me dio una frase, que si tu corazón no está conectado al corazón de Dios, estás en un grave problema. Sí, Señor. Si mi corazón no está conectado al corazón de Dios, yo estoy en un grave problema, Sí, porque no Señor. voy a poder comprender lo que Él está pensando, lo que está en su corazón, y yo necesito Cierto, saber lo que está en el corazón de Él. cierto, Si yo consigo conocer lo que Él está viendo en este momento, yo sé que Él ya vio lo que está dentro de mí, porque lo sabe antes de todas las cosas. Entonces, nosotros tenemos que tener nuestro corazón conectado al corazón de Dios en este tiempo. Así como Samuel estaba del lado de la presencia de Dios, del arca dormía, él podía escuchar la voz de Dios, siendo una generación nueva, Dios levantando una nueva generación. Y eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo, levantando una nueva generación de adoradores, nueva generación de intercesores, nueva generación de maestros, de evangelistas, para impactar las naciones. Y yo creo Cuéntame un que, poco, Jorge, dime, cómo está fluyendo este movimiento que tú estás haciendo? ¿Qué tú estás viendo en el pueblo de Dios en Brasil? Porque también es bueno que la gente pueda saber. Uno escucha noticias, pero es bueno oír de primera mano qué está pasando en este momento en Brasil. Hay un movimiento poderoso de Dios.
Sí, aquí en Brasil hay un movimiento de oración tremendo en este momento pasando. Hay una casa de oración muy importante en Florianópolis que se llama F-Hop. Hay una otra casa de oración en San Pablo, en Porto Alegre. Hay uno que se llama Abase en Espíritu Santo. Y en todo el Brasil se ha diseminado a hablar sobre oración. Qué bueno, sí. Oración, Son, volver al son, lugar secreto, ¿no es es cierto? verdad. Qué precioso eso. Y me llamó mucho la atención que estabas hablando que Dios está buscando o que necesitamos, que vendrá una generación que será como Daniel, que duerma al lado del arca de Jehová, que aprende a escuchar la voz de Dios. Y es lo que más necesitamos entender, es lo que más necesitamos saber. Señor, yo quiero estar en tu presencia, Ujú. estar al lado de tu arca, porque esa es la garantía de mi bendición, es la garantía de mi futuro, es la garantía de saber, de reconocer mi propósito y de saber qué estoy haciendo yo aquí en la tierra cuando tú Exacto. estás acostado al lado del arca. ¡Wow! ¡Qué poderoso esta palabra que nos estás hablando, mi Fíjate lo querido que hermano! dice, fíjate lo que dice en Malaquías 1:11. ¿Sí? Habla sobre una generación que va a levantar oración día y noche. ¡Wow! Y Por eso fíjate, y que fíjate, hablar Malaquía, de adoración, 24%, por eso es muy importante, pero no en el sentido de solamente de locales donde se adoran a Dios, sino de yo, iglesia, estar conectado con Él 24 horas. ya, cierto. Y ¡Wow! Malaquías está viviendo un proceso, es decir, cuando se escribió Malaquías, había un proceso bien difícil dentro del pueblo de Dios. Había una carencia espiritual severa, una falsa humildad, no había búsqueda del Señor, el pueblo estaba divagando en pensamiento, pero Dios Exactamente. llama entonces al profeta a decirle, es necesario que se levante una generación que ore, que clame, porque cuando clamamos los cielos literalmente se abren y es una generación semejante a la que vivió el profeta Malaquía, un hombre que aunque fue un profeta menor, no por eso deja de ser un gran hombre del Señor, un profeta que promulgó poderosas palabras de parte de Dios. Y creo, Claro. mi querido hermano Jorge, que son esos tiempos, yo creo, es cierto lo que estás diciendo, tiempos en que la iglesia necesita ir, restaurar el lugar de intimidad con Dios. Porque estamos Exactamente. tan ensimismados que nos olvidamos del lugar de intimidad con el Señor. Y que desde ese lugar que va a venir toda esa revelación. Entonces, Revelación. estábamos hablando, hablamos sobre adoración, hablamos sobre propósito, hablamos sobre el llamado, y claro, todo se linka, todo está linkado uno con lo otro, porque cuando vamos al lugar secreto, comenzamos a entender de que Dios está trayendo una generación de adoradores totalmente diferente. Cuando comenzamos a ver propósitos, llamados, nosotros también nos damos cuenta de que estamos siendo llamados a una generación totalmente diferente, que es esta generación. Y hay otro grave problema para los religiosos. ¿Sabes por qué? Porque ¿Sí? en este momento dice que los libros más leídos de estos tiempos fueron el libro de Cantares, el libro de Apocalipsis y el libro de Hechos. Wow. Es la estadística Es que se una está. gran estadística que se ha hecho en estos días. Y vos ves que qué realidad, porque cuando el pueblo comienza a entender cómo vivía la iglesia primitiva, va a poder gestar una idea de cómo será la gloria de la casa postrera. Sí, sí, es el paradigma nuestro, la iglesia primitiva. ¡Wow! Es el paradigma de la verdadera iglesia de hoy del siglo XXI, ¿verdad? Reconocer de que ahí está el ejemplo de esto, capítulo 2, como estaban todos unánimes reunidos y fueron llenos del Espíritu Santo. Y a partir de ahí nació, ¿verdad? Aquel poderoso movimiento que hasta hoy lo estamos disfrutando, que es la presencia de Dios. Y los Hechos es el Exactamente. único libro del Nuevo Testamento donde nunca se termina con amén. Los Hechos es como que Dios continúa haciendo maravillas y milagros y la Exactamente. iglesia sigue escribiendo hechos poderosos, ¿verdad? Y es lo que estamos viviendo ahora y van a venir tiempos poderosos, Poderoso. tiempos en los cuales vamos a ver y percibir la gloria de Dios. Porque ¿qué pasa? Que la iglesia necesita estremecerse de la gloria de Dios para que la iglesia despierte, ¿verdad? Tiene que ser Exactamente. sacudida con la gloria de Dios.
no hay de otra. Y yo creo que Dios está haciendo algo poderoso, está sacudiendo dinteles, está sacudiendo polvo, está sacudiendo murallas, y la iglesia está levantándose pujante en este tiempo del fin. Yo lo puedo creer. Y el Señor está levantando una generación que lo conoce. Sí, Así, Señor. así como dice en Cantares capítulo 5, versículos 8 y 9, ¿quién es ese amado que tanto tú hablas? ¿Quién es ese amado? Y vos ves que la Sulamita agarra y hace una descripción en 10 palabras de quién es este amado. O sea, ella sabe quién es este amado. Conoce. Lo conoce, sabe quién es. Muchos hablan, pero no lo conocen, y es el momento de comenzar a conocer íntimamente a este amado para poder describirlo al Señor. Por ejemplo, hay gente que dice, yo llevo 20 años en el Evangelio. Yo pregunto, ¿y el Evangelio lleva 20 años dentro de ti? Yo conocí a Cristo hace 20 años y tú sigues todo, y Cristo te conoció a ti hace 20 años. No nos damos cuenta, vivimos una vida religiosa, de dogma, de costumbre, de rutina. Exactamente. Entonces, y otro grave detalle también. Y otro grave detalle. Sí. Fíjate que en esos puntos que hay, es que cuando tú le preguntas hoy por hoy a alguien que profesa una fe cristiana y le dices, ¿qué es Jesús para ti o qué es para vos Dios? La gente te dice todo. Son respuestas genéricas. Sí. No hay una respuesta genuina, así personal, que define en 10 palabras quién es ese amado. No hay una descripción. Aquí en Brasil dicen, ¿y qué quiere Dios para usted? Todo. ¿Qué es Dios para ti? Todo. No, es genérico, no hay algo genuino, no hay una respuesta. Por eso yo creo que Dios está trayendo un nuevo tiempo totalmente diferente. Y sabes que en Apocalipsis 22, 17 dice que Jesús regresa para una novia que lo desea y que clama, que fluye en la revelación de su identidad de novia. Es correcto. Jesús viene para una gente que le está esperando, que desea que venga. Hay gente que dice, no, Cristo viene, yo me voy con él. Pero yo te pregunto, ¿y tú estás deseando que Jesús venga? ¿Tú estás queriendo ese encuentro? ¿Tú anhelas verte cara a cara con tu Creador? ¿Es tu anhelo o simplemente estás entretenido aquí en la tierra, afanado? Y es un eslogan decir, Cristo viene. Pero realmente, como tú dices, Cristo viene para aquellos que lo están esperando, aquellos que lo están deseando. Dice, el deseado de las naciones. Y es un término bien interesante, hermano y hermana que nos están escuchando ahora mismo, estas palabras. Tú estás deseando al Señor. En tu corazón hay anhelo por la presencia de Dios. Hay sed del Espíritu de Dios. Tú necesitas su presencia, o es solamente palabras que son simples eslogan. Soy cristiano y convertí hace 25 años, llevo 30 años en el Evangelio. Y la gran pregunta, ¿y el Evangelio lleva 30 años dentro de ti? Exactamente. Fluye dentro de ti la revelación de quién es este novio amado que viene a buscar a su iglesia. Bueno, es algo tremendo, porque el Espíritu y la novia dicen ven. Sí, el Espíritu nos revelará todo. La Biblia dice en Efesios 1, de 16 a 19, nos dice, espíritu de sabiduría y de revelación, ¿para qué? Para que los ojos del corazón abran ese entendimiento y podamos comprender de que nosotros somos la herencia. Es tremendo. Cuando hablamos de que nosotros somos una iglesia que se va a levantar en adoración, que vamos a una iglesia poderosa que lo espera a Jesús retornar, nos damos cuenta que medio que estamos lejos de esa realidad y tenemos que ir hacia, nosotros tenemos que ser intencionales a ir a ese lugar. Muy intencionales. Ya estamos casi terminando, mi hermano querido pastor Jorge Santiago Vera desde Brasil. Y unas últimas palabras, ¿cómo podemos conectar contigo? Es decir, ¿cómo podemos, si queremos invitarte, queremos saber, conectarnos contigo, hacerte alguna pregunta, ¿cómo podemos identificarte? Entonces puedes hacerlo a través de mis redes sociales, ¿no es cierto? En Facebook, en esta plataforma donde está saliendo, me puedes encontrar aquí en Facebook, como Jorge Santiago Vera, aquí en Facebook, o Mediador. Escribes Mediador, la palabra Mediador, va a salir mi página. Ahí tienes cómo conectarte. Tengo Instagram también, sí, Jorge _ Mediador.
fácil, Jorge underline mediador. Y en YouTube puedes también entrar en mi perfil de YouTube, donde tengo videos, tengo series de videos, así que portugués y español puedes entrar. Se llama Jorge Vera Oficial. Fácil. Qué bueno, Jorge. Últimas palabras del pastor Jorge Santiago Vera. Últimas palabras para nosotros, para los adoradores de este tiempo. En unas breves líneas, dinos qué mensaje nos das para nosotros en esta noche. Busque a Dios de una forma sistemática, no de una forma emocional. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos muy variantes en nuestras emociones. Cuando nosotros comenzamos a buscar a Dios de una forma sistemática, eso se va a transformar en un hábito. Entonces, si tú quieres ser un adorador, tú quieres buscar a Dios, tú quieres encontrar tu propósito, tú quieres correr atrás de las cosas, comienza a buscar a Dios de una forma sistemática, para que eso se transforme en un hábito y no lo dejes nunca de hacer. Escriba todo lo que Dios te diga. Dios te va a revelar muchísimas cosas. Este es el tiempo que a Daniel le dijo: sella los libros porque a esta generación no van a entender nada. Pero allá adelante hay un grupo de gente mío que va a comenzar a comprender mucho mejor, porque yo le voy a mostrar con otros ojos y ellos van a ver. Entonces, si tú quieres buscar a Dios en este tiempo, busca a Dios de una forma sistemática para que se te haga un hábito y para siempre, no de una forma emocional, porque emocionalmente siempre estamos en lo alto y bajo y a veces nos olvidamos de nuestro Dios. Entonces, yo quiero dejarte eso en tu corazón, para vos que sos un adorador, para vos que estás buscando algo nuevo. Debes ir a la palabra del Señor, debes ir a la fuente para que eso comience a brotar de ti. Wow, qué bueno estas palabras de clausura del pastor Jorge Santiago desde Brasil. Gracias, mi querido hermano. Hagamos una búsqueda sistemática, constante. Dobleguemos nuestra carne aunque no tengamos ganas, aunque tengamos sueño, aunque no querramos levantarnos temprano. Humillemos nuestro espíritu, porque la carne nunca va a querer buscar a Dios. Nuestra boca nunca va a querer cantar y alabar a Dios. Vamos a querer decir otras cosas, vamos a querer pensar otras cosas. Estamos en una constante batalla espiritual entre la carne y las cosas del espíritu. Pero si haces resurgir el espíritu dentro de ti, si alimentas lo espiritual, lo celestial, lo divino, eso es lo que va a brotar de tu vida, de tu boca, de todo lo que tú hagas. Entonces, haz tu vida algo sistemático ante la presencia de Dios y ese hábito se hará una realidad, el Señor en tu vida. Gracias, Pastor Jorge Vera, Santiago Vera, desde Brasil. Gracias por compartir estas palabras con nosotros y nos vamos con esta pequeña canción que ahí escuchamos al principio, a ver si la podemos escuchar. Oscar está sustituyendo en esta noche a mi querido hermano Federico Rosales. Oscar está allá en Mendoza, Federico está por aquí por Estados Unidos, pero de igual manera gracias, mi querido Oscar, por compartir y colaborar con el Diario del Adorador. Hasta pronto, mis queridos hermanos. La próxima semana tenemos al grupo Cuba, un dueto, un matrimonio que vive en La Habana, Cuba, y tendremos una entrevista pero bien interesante de estos jóvenes cantautores que apenas hace una semana atrás estuvieron con este gran hombre de Dios, Juan Carlos Alvarado, en un live que hicieron un tremendo programazo, ellos adorando y alabando al Señor. Y estos jóvenes matrimonios cubanos van a estar el próximo miércoles con nosotros aquí en el diario, contándonos la experiencia, la vivencia de ellos como adoradores en Cuba. Así que gracias, mis queridos amigos. Comparta, comente este programa, hable con otros acerca del Diario del Adorador y por favor den like y esto será bueno para nosotros. Bendiciones y que el gozo de Dios sea vuestra fortaleza.